Perfecto. Bueno, la idea que tenía pensado para presentarles hoy es un caso de estudio que tiene que ver con el trabajo que desempeño día a día. Hay varios tipos de servicios que se les puede proveer a las operadoras de, de transmisión, tanto de gas como de líquido, como de minerales, como de hidrógeno, cualquier tipo de ducto. Hoy en particular se me ocurrió presentarles un trabajo que hice sobre la susceptibilidad a la fisuración en un sistema de ductos en particular de un cliente. Perdón, tengo la presentación en inglés, igual doy fe de que todos saben inglés. De todos modos voy a estar hablando en español, así que no intento que no se pierdan. Es bastante straightforward, no va a haber mucho problema. Bueno, con respecto, este cliente para el que estuvimos trabajando es una operadora de líneas de transmisión de gas de Brasil. Tiene, en ese momento tuvo un asunto con uno de sus sistemas. Vino a la mesa presentando posibles consideraciones de una amenaza de corrosión bajo tensión, stress corrosion cracking, y otras formas de fisuración, creyendo que es una amenaza latente al sistema de sus ductos. Se le brindó un plan de gestión integral de manejo de stress corrosion cracking, y en el mismo se incluyó este servicio de susceptibilidad, en particular para stress corrosion cracking, para corrosión bajo tensión. La idea que tiene el cliente es iniciar un cronograma de inspección de sus ductos para hallar principalmente fisuras, y lo que se tiene que llevar es una suerte de listado de ranking de cuál de las líneas, cuál de las líneas de este sistema de ductos es la más susceptible a los tipos de fisuración. El sistema de ductos estaba compuesto por 12 secciones en total, que son las que están viendo en esta tablita a la derecha, cada una con un cierto código, un cierto nombre. Los primeros dos dígitos tienen que ver con el diámetro de la línea en pulgadas, y después se habla de una estación de llegada y una estación de salida. También cabe destacar la longitud de los mismos, de las mismas líneas, todas por encima de los 170 kilómetros, 120 kilómetros, perdón. Y los mecanismos de fisuración que estuvimos considerando en este trabajo son principalmente stress corrosion cracking, tanto sea como de pH alto como pH cercano a neutral, fragilización por hidrógeno y fisuración por fatiga. Yendo al screening de stress corrosion cracking, y presentando a grosso modo lo que es la corrosión bajo tensión, sabemos que se necesitan 13 jugadores que entren a la cancha. Uno es tener un material susceptible, que haya una presencia que esté solicitado, que haya una presencia de tensiones y un ambiente en el que se pueda crecer una fisura. Normalmente en ductos esto se traduce a un revestimiento que haya fallado, que esté roto, que esté desprendido. Y el screening que utilizamos en este tipo de estudio para corrosión bajo tensión se basa en distintos estándares industriales, ASME y API, a partir de los cuales se pueden separar variables de entrada y armar una especie de matriz de variables cualitativas, mejor dicho, de output cualitativo, teniendo en cuenta cada uno de los factores.
para separar el riesgo de, la susceptibilidad de stress corrosion cracking de un nivel bajo, mediano y alto. Las variables de entrada a considerar que le solicitamos, o se le suele solicitar al cliente para empezar el análisis son el tipo de recubrimiento externo en el que están sometidos los ductos, la vejez, la edad de este recubrimiento, ya que da un indicio de cómo es el estado. A mayor edad, más se puede presentar más degradación, más susceptible al stress corrosion cracking es el ducto. La tensión a la que operan, como porcentaje de la tensión de fluencia mínima especificada, algún historial de stress corrosion cracking. En particular, para este cliente nunca presentó ningún problema de stress corrosion cracking, nada que se haya verificado en campo. La temperatura a la cual opera, proximidad a las estaciones de compresión, como estamos hablando de una línea de gas, si fuese una línea de líquido, serían estaciones de bombeo. Presencia de corrosión externa, ya que esto nos da un indicio de que el recubrimiento falla en esa zona, si no nos debería aparecer siempre que el sistema de protección catódica además esté a tope. Y presencia de anomalías geométricas, las cuales generan una magnificación en la solicitación en el nivel de tensión que hay a nivel local. Luego de analizar en detenimiento cada una de estas variables y cada uno de los datos que nos proveyó el cliente, empezamos a armar el ranking. Como pueden ver acá, están las líneas ordenadas según el ranking que le dimos, y también cada una de las variables discretizadas, como la máxima tensión a la que operan, el tipo de coating, el tipo de recubrimiento, porque hay algunos más susceptibles y otros más nobles para lo que es el stress corrosion cracking. La cantidad de estaciones de compresión a lo largo de la línea, mientras más haya, más susceptible es la línea de stress corrosion cracking. Las temperaturas a las que están operando estos compresores, cada una de las lecturas. La cantidad de anomalías de corrosión externa en los primeros 30 kilómetros aguas abajo de los compresores, y también una suerte de densidad de anomalías por kilómetro de la línea. Una vez que se analizaron todas estas variables en conjunto, llegamos a la conclusión de que la línea más susceptible a stress corrosion cracking es esta que aparece en pantalla, 32 MIRCAN. Y para ahondar un poco más en detenimiento de por qué le asignamos este valor de susceptibilidad, podemos observar que, bueno, en el gráfico de la derecha, vemos la cantidad de anomalías de corrosión externa y geométricas, su orientación en función de la distancia de la línea, y el otro de los ejes está el tipo de recubrimiento. Casi la totalidad de la línea, un 97%, es alquitrán de hulla, el cual no es para nada, se desprende bastante y se degrada mucho, así que es casi como no tener recubrimiento. Eso eleva la susceptibilidad. La línea esta opera a altas temperaturas, lo cual es un factor bastante favorable para que se genere stress corrosion cracking, sobre todo a pH alto. Tiene dos estaciones de compresión, que son estas que están marcadas en línea punteada. Y a 30 kilómetros aguas abajo de cada una de las líneas de las estaciones de compresión, se notan bandas de corrosión externa, lo cual nos puede decir que esto también nos da un indicio
a que el Stress Corrosion Cracking de pH alto es una amenaza latente y también posee presencia de anomalías geométricas, todo haciendo un caldo de cultivo para un potencial caso de Stress Corrosion Cracking. En comparación, la línea menos susceptible es esta que figura en pantalla, que quedó en ranking número 12, 24 RIPWA. Podemos ver en este gráfico de la derecha, el coating predominante es de epoxi, el cual es muy noble, resiste mucho el paso del tiempo, es difícil de que se desprenda. Entonces nos saca la variable del ambiente de lado. La temperatura a la cual opera es bastante baja, 25 Celsius, y casi no tiene corrosión en comparación con la primera línea 32 Mircan. Y bueno, y también tiene menos anomalías geométricas. Bueno, pasando a la filtración por fatiga, también se realizó un tipo de screening. Esto, a grosso modo, es cuando ya hay una fisura que tanto sea preexistente o haya crecido por algún mecanismo, ya sea de Stress Corrosion Cracking o de cualquier otro mecanismo de daño, entra a jugar un rol clave el ciclado de la línea, el ciclo de presurización. Entonces, lo que se intenta medir es qué tan agresivo es este ciclado. En particular nos basamos en un estándar, en una guía industrial, guidance industrial, el TTO número 5, el cual nos da una suerte de forma de cuantificar la agresividad relativa de estos ciclos de presión. Así que básicamente necesitamos dos tipos de variables de entrada. Una es la tensión a la cual opera, la presión, como porcentaje de la tensión de fluencia mínima especificada, y los ciclos de presión en las estaciones de compresión. Luego de verificar la agresividad según este estándar, según esta guía industrial, de cada uno de los ciclos de presión a los cuales están sometidas las líneas, descubrimos de que la agresividad es liviana, no es nada agresivo. Si bien se pueden discriminar por cuáles líneas tienen más ciclos de presión equivalentes, eso hace que se haya podido realmente sacar una suerte de ranking de fisuración por fatiga, pero aún así la agresividad en todos es muy baja, con lo cual descartamos de que sea una amenaza latente. Aún así, la línea que más susceptibilidad presenta es 16 SICAN. Un poco más para redondear esto que comento de lo liviano que es el ciclado. En el gráfico que vemos a la izquierda tenemos la cantidad de ciclos equivalentes de cada una de las líneas de este sistema, y dos ciclos equivalentes para un ciclado liviano y un ciclado moderado, ni siquiera un ciclado alto. Fíjense que el ciclado liviano, para recién estar hablando de un ciclado moderado, se tiene que pasar aproximadamente los 50 ciclos equivalentes al 50% de la tensión de fluencia mínima especificada, y la más elevada, que era SICAN, llegará a 20, o sea, casi 30, 25, 30. Le falta más del doble de agresividad para recién estar en otra escala, en otro nivel de agresividad. Y bueno, después moviéndonos a la fragilización por hidrógeno, de nuevo una definición más
muy por encima, es un tipo de degradación de un material. También hay tres factores, como en la corrosión bajo tensión. En este caso tenemos un material susceptible, eh, una, una tensión que se está aplicando, un tipo de tensión que figura en nuestro nivel local, y como medio tenemos una fuente de hidrógeno. Esta puede ser tanto externa como interna, interna según el proceso al cual se la sometió la pieza, en este caso, bueno, el ducto, pero nosotros vamos a analizar solo la externa, que principalmente viene de hidrógeno que se genera por un sistema de protección catódica, el cual está sobreprotegiendo eh, el ducto y así generando hidrógeno. En cuanto al nivel de tensión, el grado del acero está relacionado con la resistencia al material y con la dureza también. Tiene un efecto de primer orden en la fragilización por hidrógeno. Así que lo primero que se ve es que acero de qué tipo de grado estamos hablando. Este fenómeno se ve principalmente en aceros X65 para arriba, y en esta línea son todos X70 menos 2, que son X65, así que este mecanismo de daño se tiene que analizar. Entonces, como dije antes, input a considerar el grado del acero, ese está dentro. Áreas de sobreprotección catódica, eso está dentro. Dijimos que las anomalías geométricas pueden elevar los niveles de tensión, así que eso se va a analizar también. Y variaciones en los perfiles de elevación, los cuales también pueden traer ciertas tensiones involucradas en nuestras líneas. Se hizo prácticamente un análisis muy similar al que se viene haciendo, sobre todo en el Stress Corrosion Cracking. Se analizó principalmente cuáles son los niveles de sobreprotección que hay, pero principalmente en esas áreas de sobreprotección, cuántas anomalías geométricas hay. Y se descubrió que para 18 Big SIC tenemos una densidad de anomalías por kilómetro de sobreprotección del sistema de protección catódica muy elevado en comparación con el resto de los ductos, haciendo que sea nuestra primera línea en el ranking. Y para detallar un poco más esto, paso a mostrar estos gráficos de 18 Big SIC. En el gráfico de la izquierda vemos los niveles de protección catódica y bueno, también anomalías geométricas y anomalías de corrosión externa, graficadas en el mismo gráfico. Y se puede observar que hay zonas que están sobreprotegidas, pero la mayoría cae entre las bandas de máximo y mínimo de potencial aceptable. El problema es cuando se analiza cuántas anomalías geométricas caen en esas bandas, las cuales son muy significativas y generan esta gran densidad. Y también el perfil de elevación varía mucho. Tiene, pega algunas curvas de 300 metros y muchas caídas, lo cual también generaría problemas y acentuaría una posible fragilización por hidrógeno. Comparando una línea que sale con muy baja susceptibilidad, que es 24 RIPCAP, hay muy pocas anomalías geométricas ya de por sí, por más de que los niveles de sobreprotección sean uniformes en toda la línea, haya mucha sobreprotección, pero por más de que se genere ese hidrógeno,
si los niveles de tensión no lo ameritan, no tiene por qué haber un problema. No solo eso, sino que el perfil de elevación es bastante plano. Así que, bueno, luego de esto, al analizar estos tres mecanismos de daño, se concluyó que la amenaza latente más creíble es stress corrosion cracking, corrosión bajo tensión de pH alto, debido a variables como la tensión de operación, un recubrimiento susceptible, altas temperaturas de operación, y la más susceptible es 32.000 Can, por estos factores que acabo de mencionar, y la presencia de corrosión externa y anomalías geométricas, particularmente aguas abajo de los compresores. Entonces al cliente se le termina recomendando de inspeccionar primero esta línea por sobre todas las demás, y además se le vuelca el resto de las líneas en un mismo ranking, discretizando también según amenaza, pero lo más importante es el ranking global, donde si se quiere no se tuvo en cuenta la fisuración por fatiga, debido a que no es ninguna de las líneas está sometido a un ciclado agresivo. Bueno, nada, acá también menciona básicamente lo que había dicho sobre la fatiga, y que también tiene que monitorear cualquier tema relevante con la fragilización por hidrógeno, por si llega a ser algún mecanismo que se detecte hasta la fecha.